Poderoso Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Voy a estar leyendo de la Reina Valera, del 60, ¿ok? Nos vamos a ir un poco. Sé que estamos acostumbrados a leer otras versiones, pero en esta noche vamos a leer de la Reina Valera. Poderoso Dios. En esta noche vamos a hablar acerca del tema responsabilidad cristiana. Poderoso Dios. Tal vez usted no había oído responsabilidad cristiana. ¿Tengo responsabilidad? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta noche. Dice así, comenzando el número 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Así es que como ya oramos, vamos a ver qué la palabra del Señor nos está diciendo. Me llama la atención aquí, luego al principio, porque Pablo está haciendo algo que para mí, digo, está rogando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No sé si a usted alguien le ha rogado de esta manera. Porque yo creo que cuando uno le entrega su corazón, su vida, cuando uno se rinde a Jesucristo, uno lo hace de corazón y por voluntad propia, ¿verdad? Nadie nos obliga. Cuando es algo obligado, usted no lo va a hacer de corazón. Amén. Lo va a hacer, ok, y no le va a dar resultado. Y me llama la atención por qué Pablo le está rogando. Y sabe que no le está rogando a gente que no conoce a Dios. Le está rogando a gente que se dice ser cristiana, que se dice que está siguiendo los pasos de Cristo. Así es que a mí me llama la atención esto. ¿Por qué Pablo tiene que comenzar así? Así que hermanos, le está hablando a hermanos, ¿verdad? Amén. Alguien que ya estaba en la fe. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué Él les está hablando de esa manera? Nosotros hemos estado estudiando acerca de Pablo, ¿verdad? De las cartas que Pablo escribía. Y sabemos que Pablo siempre comenzaba hablando con amor, ¿verdad? Como un papá espiritual. Siempre comenzaba hablando así. Pero ¿se quedaba hablando así? No. Él comenzaba a hablar, pero después venía la exhortación, ¿verdad? Amén. Porque para eso es, hermanos. Cuando alguien está preocupado por usted, le va a decir, ven aquí. Yo sé que a ustedes les ha pasado, mira, comienza poquito, ¿verdad? Así. Pero después, ¿qué dice? Pero te quería decir que lo que estás haciendo no está bien. Y ya uno dice, ya sabía que venía, ¿verdad? Entonces yo creo que Pablo comienza así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Está hablando Pablo de esta manera. Les está rogando que vivan conforme a Dios le agrada. Amén. Qué triste, hermanos. Qué triste que alguien nos tenga que rogar a nosotros, los que hemos tomado la decisión de servir a Jesús. Que alguien nos tenga que rogar, que le sirvamos como Él quiere. Eso es una tristeza. Es una tristeza que alguien, que el líder, que el pastor, que aquella persona interesada por nosotros, en nuestro bien espiritual, nos tenga que rogar para que le sirvamos al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que ese es el primer paso, porque ahí no nos debemos de quedar solamente en aceptar, sino que después viene la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos de dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Y Él aquí les está rogando, les está diciendo que vivan de acuerdo a lo que la palabra del Señor les está diciendo.
les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Antes, si usted va a Levíticos, nos habla acerca de cómo se hacían los sacrificios. Entonces, ahí el Señor le decía al sacerdote que iba a hacer el sacrificio: quiero que sea macho, quiero que esté perfecto ese sacrificio. Si está tuerto, si está manco, si está cojo, si tiene un defecto, no puede ser mi ofrenda. No puedes darlo en sacrificio, porque yo no quiero algo defectuoso. Yo quiero algo perfecto. Para que el Señor recibiera su ofrenda, debería de ser algo como Él la estaba pidiendo. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, ¿verdad? Decir, toma, Señor, si quieres, si no, yo voy a seguir igual. Como que le estamos haciendo un favor a nuestro Señor por servirle. Eso no es así. Usted ni yo le hacemos un favor a nuestro Señor Jesucristo. No le estamos haciendo un favor a Él. Él, por su infinita misericordia, nos está abriendo, nos está dando la oportunidad a nosotros de servirlo. Amén. Como Él quiere, no como yo quiero. Así es. Por eso muchas personas fracasan y dicen, no, y eso de la religión no sirve. Claro, la religión no sirve, la religión no transforma. El que transforma es Jesucristo. Amén. Cuando nosotros le damos el lugar, cuando nosotros le damos, cedemos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Al Señor hay que servirle solamente de una manera, y no es a la nuestra, es a la manera de Él, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y aquí nosotros, el apóstol dice, le ruego por las misericordias de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, que tenemos que estar nosotros vivos, presentándonos, que el altar del Señor estemos ahí, nosotros vivos, que pueda el Señor recibir eso de nosotros, sinceramente, con agrado, voluntariamente, sin que nos estén rogando, sin que nos estén diciendo a la fuerza. No, el Señor quiere que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo. No podemos nosotros pretender de agradar a Dios a nuestra manera, ni de presentarnos delante de Él a nuestra manera. Así como traían esa ofrenda perfecta, así debemos de cuidarnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo? ¿Cómo a Dios le agrada que yo viva? ¿Cómo a Dios le agrada que yo me presente delante de Él? Así, de esa manera, Él va a aceptar que nosotros nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? El pastor siempre nos ha dicho que es santo, ¿verdad? Algo separado. Amén. Algo que solo sea para Él. Que usted ha entendido de que, yo ya vivo para Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora yo vivo para ti, Señor. Ahora tú me has separado para ti. Eso es santo. Alguien separado, alguien apartado. Mire qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que el Señor, para mí me da mucha alegría que este mundo está grandísimo. Hay gente por todas partes. Que el Señor de todo el mundo se haya fijado en Sandra. Que mira los ojos de Dios, y yo digo, wow, qué hermoso, Señor. A esta la voy a salvar, a esta la voy a escoger, a esta la voy a separar. Ese es un privilegio. Hay mucha gente que se queja por servirle a Dios, pero es un privilegio servirle a Dios, hermanos. Es un privilegio servirle y poder decir, wow, el Señor cuenta conmigo. El creador del universo cuenta conmigo. Aleluya. Eso es algo grande. Eso es algo para estar gozoso y alegres.
El Señor cuenta conmigo. Así es que yo no voy a hacer como que, ay, ¿cómo que le tengo que servir al Señor? No. Yo digo, ay, Señor, por tu misericordia, por toda la misericordia que has tenido conmigo, Señor. Mira, cuando yo estaba, Señor, sin amor, sin consuelo, sin esperanza, llegaste tú y me rescataste. Tuviste misericordia, Señor. Ahora disfruto de una paz, ahora disfruto de tu presencia, ahora disfruto de tu amor. Gracias. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Por eso nosotros nos gozamos, porque podemos decir, yo le sirvo a Cristo. Y no es una obligación, para mí es un placer. Aleluya. Y para cada persona cristiana que me está escuchando, que sienta carga por servir al Señor Jesucristo, yo te digo con todo mi amor, chequea tu corazón, chequea tu vida, porque servir a Jesucristo no debe ser una carga, una obligación que te agobie. Servir a Jesucristo debe de ser un privilegio, un gozo. Y si no es así, hay que checarnos. Amén. Hay que decir, Señor, no sé qué me está pasando, pero no siento amor por ti y como que no quiero servirte. Pero si el Señor ya lo sabe, si el Señor ya sabe cómo estamos, ¿a quién vamos a engañar? Ni a nosotros mismos, porque Dios nos conoce y nosotros nos conocemos también. Amén. Y el Señor aquí nos está hablando a través de su palabra, que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es una vida de adoración. Aleluya. Es una vida de adoración. Que uno siempre esté de continuo. Que el Señor diga, oh, qué hermoso. Siempre me está adorando. Siempre me está adorando porque reconoce que depende de mí. Ahora vive para mí. Ese es un aroma fragante delante de mí. Entonces, el culto racional es vivir una vida de adoración al Señor, no una vida obligada. Y por eso Pablo les dice, hermanos, vivan agradable delante de Dios. Vivan como ofrenda. Ay, es ofrenda, ¿verdad? Que esa ofrenda a Dios sea un sacrificio vivo. Que haya vida. Hay muchos cristianos que ya no están vivos. Dicen, ay, ¿cómo que no están vivos? Espiritualmente están muertos. Solamente piensan que por entrar a una iglesia ya están cumpliendo. Ya están viviendo para Dios. Como ya cumplí, ya vine el domingo, ahora hasta el otro domingo cuando yo pueda. Así de tristemente está viviendo la gente cristiana que se dice ser cristiana. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que nosotros pensemos que le hacemos un favor a otra persona o a Dios mismo viniendo a la casa de Dios. Viniendo a adorarlo, viniendo a congregarse. Es una tristeza. Porque es un privilegio en este país poder congregarnos. Amén. Porque no toda la gente tiene ese privilegio. Así es. Y nosotros debemos de aprovecharla. Cada vez que se nos presente la oportunidad, venir con alegría a la casa de Dios. Así es que dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué muchos cristianos se pierden en el primer paso que dan, en recibir a Jesucristo? Porque no dejan que el Espíritu Santo guíe sus vidas. No dejan que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Y nunca se dan cuenta para qué Dios me salvó. Hay mucha gente que si usted le pregunta, aún dentro de las iglesias, ¿para qué el Señor te salvó? Es más, hay gente que no sabe si es salva. Hay gente que, la religión. Por la religión de mis padres. Por la religión de mi esposo. La religión de mi esposa. La religión. No, no debe de ser así. Debemos estar nosotros convencidos, hermanos, de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay una voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad de Dios para mi vida. El Señor no nos salva nomás
El pastor siempre pone este ejemplo porque le sobraba carne. Ay, aquí hay mucha carne, voy a crear No, el Señor nos creó con un propósito. Amén. Él ya tenía ese propósito y dijo, ¿para quién? Voy a crear a Sandra para que cumpla ese propósito. Así es que cada uno de nosotros, el Señor nos creó con un propósito y debemos de descubrir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos podrán decir, pero es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios. Yo no sé. Si tienes una Biblia, comienza a escudriñar. Comienza a leer. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros podemos vernos como en un espejo y decir, wow, esta es la voluntad de Dios. Que yo viva para Él, que yo le sirva de corazón, porque Él es mi Dios y yo soy su hijo. Acuérdese que aquí se le está hablando al pueblo de Dios, a gente que ya estaba practicando la fe de Cristo. Así es que en esta noche el Señor nos está hablando. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿De qué manera le estamos sirviendo al Señor? ¿Es de corazón? ¿Es genuinamente? ¿De veras nos hemos apartado para Dios? ¿De veras estamos viviendo para Dios? ¿O estamos viviendo una vida religiosa que ya no sabemos ni para dónde vamos? Es triste eso, pero no se detiene ahí. El número 2 que acabamos de leer dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. ¿Sabe por qué a veces nos perdemos en el camino? Porque el mundo nos está distrayendo. Queremos servirle a Dios y queremos allá. Queremos acá y queremos allá. En estos tiempos es triste porque los cristianos, si usted se identifica como cristiano, ya no está por, ¿cómo agradar a Dios? No. ¿Qué es lo que se me permite hacer en el mundo? Pero que todavía no sea pecado. Que todavía pase delante de Dios. Ya estamos más preocupados. ¿Qué es lo que más puedo hacer allá? Y ya no estamos preocupados en qué es lo que yo tengo que hacer para vivir una vida más consagrada. Amén. Para vivir una vida más cerca de Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo su palabra. Queremos nosotros estar como más para allá del mundo que haciendo la voluntad de Dios. Por eso no estamos viendo nosotros en nuestras vidas transformación, porque estamos siendo distraídos. Si yo estoy distraída, no estoy enfocada, ¿verdad? Amén. Si yo estoy distraída, he perdido el enfoque. Una persona que esté enfocada no se puede distraer. Cuando usted va manejando, tal vez puede ver un poquito, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué tal si usted va manejando y tarda un minuto viendo para el otro lado? Será terrible tu accidente. Dice, es que miré de más, no miré que venía esto acá. Así muchos cristianos en el camino están siendo distraídos. No estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos transforme. Aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo. No os conforméis, no sigan este mundo moderno. No quieran agradar más al mundo que agradar a Dios. No quieran vivir para la gente, porque muchas veces, hermanos, en vez de nosotros ser personas que influenciamos a personas que no le sirven a Dios, estamos siendo influenciados por ellos. O sea que ya no estoy ganando a nadie yo con mi ejemplo, con mi manera cristiana, con mi manera de ser. Me están ganando, ¿por qué? Ay, Padre, porque así como decía, ya hay muchos cristianos que de verdad solamente están practicando algo religioso. Ya no es algo vivo como nos está hablando la palabra. Ya no están sintiendo esa importancia. Han perdido esa conexión con el Espíritu Santo. Están ahora viviendo para el mundo, no para Dios.
y decimos que somos cristianos. Pero vayamos a la palabra de Dios. Reflexionemos en esta noche. ¿A qué Dios nos está llamando? ¿De qué manera tenemos que vivir nosotros? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, no podemos vivir de acuerdo al mundo. No podemos seguir practicando el pecado y de acuerdo a lo que el mundo nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Que de verdaderamente haya un cambio desde el corazón hacia afuera. Porque es triste que a veces nosotros llevemos 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y sigamos siendo las mismas personas. No hemos cambiado en nada. Nada ya nos satisface. Ya es una vida rutinaria. Ya no vivimos esta vida cristiana con gozo. Ya no vivimos esta vida cristiana como se debe vivir. Estamos nosotros tan alejados de Dios, aunque estemos aquí en la iglesia. Si nos hemos desconectado de Dios, estamos corriendo peligro. Porque el Señor no quiere esa clase de cristianos. Aquí nos está diciendo Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser transformados. ¿Y cómo somos transformados? ¿Cómo yo puedo ser transformado? Cuando tú dejas que el Señor, la palabra de Dios, transforme tu vida. Amén. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga una obra nueva en tu corazón, en tu vida. Ahorita que estamos escudriñando esta palabra y estamos diciendo, oh, Espíritu Santo, pues si no te estoy agradando de la manera que estoy viviendo, ayúdame. Amén. Transfórmame, cámbiame, para que yo pueda vivir una vida agradable a ti, Espíritu Santo. Porque es la obra del Espíritu Santo, pero ¿quién tiene que dejar al Espíritu Santo que obre? Nosotros, porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Pero si tú te abres, Espíritu Santo, yo quiero agradarte. Espíritu Santo, yo quiero ser una persona nueva, una persona transformada. Déjeme decirle que el Espíritu Santo, con mucho gusto, va a venir y lo va a transformar, lo va a cambiar. Amén. Y así el mundo, la gente que nos rodea va a poder decir, hay algo en esta persona. Ya, mira, ya no es la que era ayer. Ya no es la que esta persona yo hace 5 años la conocí. Y era, ¿cuántos han escuchado esos testimonios? Amén. Y era terrible. Y nosotros nos asombramos, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, pero ahora mira cómo está en la casa de Dios, cómo ahora adora y glorifica al Señor, cómo ahora vive una vida diferente, porque hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. El Señor en esta noche nos está hablando acerca de responsabilidad cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Y digo, sí, yo sé, pero es que yo no puedo. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que yo no puedo. Es que yo estoy muy ocupado. Es que yo no tengo tiempo. Pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos. Amén. Porque si usted es madre o padre, usted tiene una responsabilidad de sus hijos, ¿verdad? Amén. Y usted no la deja abandonada por ahí. Bueno, hay unos que sí. En este tiempo ahorita está sucediendo de todo, ¿verdad? Que aunque tengan responsabilidad, dicen, hay que ver lo que hace, yo me voy. Pero el Señor no quiere que seamos esa clase de cristianos. Amén. Si hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, Él quiere que sepamos cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que es nuestra como cristianos. Tenemos un deber. Y nosotros debemos aprender a decir, esta es mi responsabilidad. Yo no voy a correr de esta responsabilidad, porque yo tengo un compromiso. ¿Con quién usted hizo el compromiso cuando se convirtió a Cristo? Con Dios. Con Él, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda cuando usted confesó a Jesucristo con su boca? ¿Lo aceptó en su corazón?
que dijo, te recibo, Señor, en mi corazón. Te pido que entres y seas el Señor de mi vida. Amén. Señor, perdona mis pecados. Señor, te voy a servir a ti desde hoy en adelante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un compromiso, porque ese es el compromiso que hicimos, de servir al Señor. Vamos a ir al número 3. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Dice así el número 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Ay, ahí me voy a detener. Porque sabe que a veces nos tenemos nosotros tan alto que lo que nosotros hacemos, la gente dice, wow, esa persona de verdad se cree, pero su actitud, la manera de comportarse dice otra cosa. A veces nosotros, yo soy más santo que tú. Yo voy a la iglesia, yo no soy como tú, que no vas, ¿verdad? Nos creemos todavía el cuento, aun cuando sabemos nuestra condición, que no está correcta delante de Dios. Y tenemos un concepto, porque decimos que al cabo esa persona no sabe cómo estoy. Que esa persona no sabe cómo estoy aquí en mi corazón. Esa persona no sabe. Y queremos aparentar. Y entonces comenzamos a ver a la otra persona como, tú estás más, tú eres de bajo nivel, ¿verdad? Yo sí, yo estoy más, yo soy más. Y aquí nos está encargando, no tengas un concepto más alto que otra persona. No tengas un concepto más alto que otras personas. Si el Señor te conoce. Es más, una persona que se acerca a Dios de corazón nunca va a menospreciar a otra. Nunca se va a sentir mejor que otra. Porque va a decir, si conoce a Dios, si yo conozco que el Señor no hace excepción de persona. El Señor murió por mí como murió por ti. Amén. El Señor me ama tanto a mí como te ama a ti. Entonces, ¿por qué yo me voy a creer más que otro? ¿Por qué yo voy a tener otro concepto de mí? Y aquí nos está encargando. ¿Por qué? Porque eso no debe existir entre nosotros. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí del que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a ir al 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué bonito, ¿verdad? Por eso no debemos de tener ningún concepto más alto que otro. Porque mire, yo estoy tan agradecida de tener mis 2 pies. Amén. Que no puedo decir, este pie no sirve. Y decir, este sí es el bonito. ¿Verdad? O decir, esta mano no. Esta sí me importa. ¿Por qué? Porque yo amo mi cuerpo. Porque para mí cada parte de mi cuerpo es importante. Amén. Lo necesito, ¿verdad? Así es. Yo necesito cada parte de mi cuerpo. Entonces yo amo mi cuerpo. Yo lo amo y lo cuido, ¿verdad? Lo cuidamos, lo ponemos bonito. Nos importa, espérate, mi pelito, mi blusa, y ahí andamos, ¿verdad? Así nos está hablando la palabra del Señor aquí en esta hora. Por eso no debemos de creernos mal, porque todos somos importantes. Y nos está comparando con un cuerpo, ¿verdad? Con un cuerpo. Porque todo el cuerpo de Cristo es importante. Porque el Señor nos llamó a funcionar a cada uno de nosotros, hermanos. Imagínense si toda la iglesia funcionara como un cuerpo. Ay, Dios mío. Pero imagínense que solamente esta pierna funcionara y yo tuviera que arrastrar esta. ¿Cómo iba a quedar esta pierna? Bien cansada, ¿verdad? Bien cansada porque, es que uso solamente una.
Yo recuerdo que una vez alguien tenía una muleta y decía, no, pero es que porque me duele esta pierna, pero después le dolía la otra. ¿Por qué? Porque estaba poniendo la presión en la otra, en una sola. Entonces, el cuerpo necesita las dos piernas, los dos pies. Somos un cuerpo. No podemos decir, esta mano la voy a tirar para allá. No. Pero sabe que el enemigo se ha encargado de que nosotros no nos miremos como un cuerpo. Así es. De que nosotros no nos miremos como Dios quiere que nos miremos. Hay contiendas, hay disensiones. Odiamos a aquel, odiamos a aquello, odiamos a... Ay, tú no. Ay, tú como no vienes aquí a esta iglesia, tú no me hables. ¿Verdad? Tú no me hables. O, ay, no. Es que tú no vives en santidad como yo. Tú vete para allá y yo sí acá. No nos engañemos. Para el Señor solo hay un cuerpo. En Dios no hay dos cuerpos. En Dios no hay que esta iglesia sí y esta iglesia no. Porque en Dios solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia. No hay muchas. Cristo Jesús solo tiene un cuerpo. Así es que nosotros no podemos hacer eso. No podemos decir esta parte del cuerpo que no nos gusta, que no nos sirve. Es verdad que cada miembro del cuerpo, Dios lo llamó a hacer una función, ¿verdad? Amén. Mi pie hace una función, mi oreja hace otra. Gracias a Dios. Que mi oreja no hace lo que mi pie hace, ¿verdad? Imagínense, andaría de cabeza. Gracias a Dios que no es así. Que el Señor nos dice que nos dio fe. Nos repartió una fe a cada uno de nosotros. Que no tengan más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que el cuerpo tiene muchos miembros, para que no todos los miembros tengan la misma función, ahí está, ¿verdad? Todos no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si de servicio, en servir. Mire, que la iglesia muchas veces no recibe esto por estar enfocada en otras cosas. Que si nos enfocáramos, oh, espérate, Señor, me salvaste, dejo que el Espíritu Santo me transforme, te busco, tengo una conexión contigo, me aparto del mundo porque ahora vivo para ti. Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu Santo, lléname. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué parte del cuerpo soy? ¿Cuál es mi función, Espíritu Santo? Ah, mira, tu función es profetizar, tu función es hacer esto. Aquí estoy, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y te llena. Si para eso te llamó, viene y te llena. Pero nosotros no nos estamos enfocando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Aleluya. Estamos distraídos, sirviendo a todo menos a Dios. Le sirvemos a la familia, le sirvemos al trabajo, le sirvemos al esposo, le sirvemos a los amigos, a todo. Y cuando se trata de Dios, ay, Señor, yo estoy cansado. Señor, tú sabes, Señor. Tú sabes, Padre. Tú me entiendes, ¿verdad? Tenemos a Dios como que Dios es un Dios debilucho. Tú me entiendes, ¿verdad, Señor? Tú no me juzgas. Señor, tú conoces. Oh, para mí, yo siendo humana, a mí como que esa clase de persona, ay, Dios mío. Dame paciencia, Señor. No voy a decir como aquellos que no me tienen paciencia, ¿verdad? No, pero es tiempo, hermanos, que nosotros dejemos esos comportamientos, esas actitudes y comencemos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos, como cristianos. Que nosotros como cristianos comencemos a manifestar a Cristo a través de todo lo que hacemos nosotros, hermanos.
No solamente aquí en la casa, porque aquí en la casa cualquiera. Aquí en la casa cualquiera. Allá afuera espérate, yo soy la iglesia. Voy a la iglesia. No, yo soy la iglesia. Y yo me manifiesto, yo hago que Dios se manifieste donde quiera que yo voy. Y yo soy la iglesia, yo soy la luz, yo soy la sal. Si todos tuviéramos esa actitud, si todos recibiéramos esa revelación de que yo soy diferente. Hoy el Señor me ha salvado para hacer lo que Él quiere. Ahora soy un servidor de Dios. Y Él puede hacer conmigo y yo puedo hacer todo lo que Él me envía a hacer. Pero nos limitamos porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Andamos como a ciegas, no sabemos, tenemos miedo de orar por aquel, tenemos miedo de, ¿por qué? Pensamos, ¿y qué tal si no funciona? Porque hay inseguridad en nosotros, porque no estamos bien cimentados, no estamos creyendo que somos hijos. No estamos creyendo que ahora nosotros se nos ha sido dada una responsabilidad y como la estamos llevando, el Señor abre los cielos. Ese es mi hijo. Muévete, haz lo que yo te he dicho. Cuando nosotros vivimos en obediencia, no debemos de dudar. Cuando nosotros andamos obedeciendo a Dios, no debemos de dudar. Pero dudamos cuando nosotros sabemos que no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que andamos tibios, que andamos fríos. Y el Señor sabe, y yo también, ¿verdad? Y otros, ay no, es que yo no puedo orar porque es que como que no ando bien con Dios. Un cristiano, ¿cómo? ¿Cómo que no andas bien con Dios? ¿No escogiste tú esta carrera? ¿No escogiste tú servir a Cristo? ¿Por qué entonces está pasando eso? Porque estamos siendo distraídos. El enemigo comienza, desde el momento que tú te entregaste a Cristo, el enemigo dice, vamos a ver si tú le vas a servir como Dios quiere. Y se pone una guerra. Por eso hay mucha gente que al primer paso se va. Ay, es que sí me gusta, pero mejor no. Es que yo iba bien, pero ahora que empecé a ir a la iglesia, ahora que le abrí el corazón a Cristo, empezaron muchos problemas y mejor no. Es que sí, yo estaba mejor cuando yo no sabía nada de la palabra de Dios. Es que yo estaba mejor cuando yo no oraba, yo no ayunaba, me iba mejor. Mentira del diablo. Amén. Mentira del diablo porque quiere cegarte tu entendimiento. No estás siendo renovada a través de la palabra. No estás dejando que el Espíritu Santo transforme tu vida para que tú vivas una vida plena en Cristo. No hay ningún cristiano que viviendo una vida plena en Cristo sienta eso, tenga miedo, sienta que, ay, no va a funcionar. ¿Cómo que no? Si la palabra del Señor me lo dice, es que sí es. Amén. Se va a cumplir. Yo soy su hija y yo puedo hacerlo. Gloria. No voy a andar en temor porque Él está conmigo. Así que nosotros, el Señor dice que dio el don. Si el don de profecía, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio a servir. Ay, Dios mío, ¿cuántos quieren profetizar? Ay, Señor, no, yo sí quiero profetizar. Porque si es algo que el Espíritu Santo me quiere dar, yo lo recibo. Yo sí quiero profetizar. Dicen, no, sí, yo sí quiero ser profeta, porque, si yo profetizo, ¿qué? La gente se va a quedar admirada. No, pues ya vamos mal si pensamos de esa manera. Ya estamos mal. Nosotros todo lo que hacemos debe de glorificar al Señor. Amén. Y para hacerlo, para edificación ¿de qué? De la iglesia, de otros. O del servicio. ¿A cuántos quieren servir? Todos le huyen a esto, a servir. Ay, sí quiero, pero nomás no me pongan a servir. Miren, yo quiero una iglesia donde yo llegue, me siente, el servicio esté bien bonito, me entretengan, pasemos un tiempo bonito
irme a mi casa y hasta la otra que yo venga. Pero entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos somos si tenemos esa mentalidad? ¿A quién le estamos sirviendo? Entonces no digas que sirves a Cristo, porque no le estás sirviendo. Entonces aquí dice el servicio, de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Otra, no a muchos les gusta enseñar. ¿Sabe por qué la gente no le gusta enseñar? Por vagancia. Así es. Por vagancia. Porque si usted quiere enseñar, usted tiene, como dice el pastor, quemarse la pestaña. Quemarse la pestaña y decir, ay, me toca la enseñanza. Abro mi Biblia, abro otra concordancia, abro otra traducción, busco, wow, ahora entiendo. Pero nos va a requerir tiempo. Nos va a requerir que dejemos unas horas de ver la tele, unas horas de dormir. Porque nosotros estamos encargados de enseñar. Ay, es que a mí no se me da eso. Créame que si usted se prepara, se le va a dar. Amén. Créame que si usted estudia, se le va a dar. Así es. Porque esto viene si usted lo busca. Entonces no corramos de enseñar, no corramos. Preparémonos para que podamos enseñar a otros. Todos estamos llamados a enseñar a otros, hermano. Amén. Pues Jesucristo nos llamó ¿a qué? A ser discípulos. Así es. A ser discípulos. ¿Cómo yo hago discípulos si yo no sé lo que la palabra me dice? ¿Cómo yo le digo a qué lo que la palabra de Dios dice cuando yo no sé qué es lo que dice la Biblia? Ah, mira, ve a la iglesia. Ay, ¿para qué, hombre? Pues ve, porque ya no sabemos qué decirle. Ya no sabemos qué texto decirle para que esa persona lo reciba. Nomás pensamos como, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y muchas veces por eso no evangelizamos, ¿verdad? Así es. Porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. No sabemos cómo ministrarle a la necesidad de aquella persona. Porque para ministrarle a aquella persona usted le debe de ministrar de acuerdo a la palabra de Dios. No por su opinión, no por su consejo. Porque puede ser que esta persona tenga su propia opinión y piense diferente que usted. Ahora, cuando usted viene con la palabra, va a decir, entonces no le va a cuestionar, no le va a decir, pues esa es tu opinión. No, mira, es la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo le vamos a decir así si estamos en un tiempo donde los cristianos no saben la palabra de Dios? No la saben porque no la estudian. Y ya llevan, ¿cuánto? 20 años en la iglesia, hermanos. 20 años y todavía están hablando de Jonás y la ballena, de David y el gigante, como los niños. No hemos crecido. Los cristianos debemos de prepararnos para aprender la palabra de Dios. No digan, no, es que el pastor no enseña. No, es que el sacerdote no me enseña. No, es que mi líder no me enseña. No, es responsabilidad de nosotros aprender la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber lo que Dios dice. Amén. Tú te debes de interesar qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la palabra de Dios dice, para que nadie te engañe, para que nadie te diga otra cosa. Mucha gente, muchas religiones, ay no, aquella no sirve, solo la tuya. No, escudriña la palabra de Dios y ahí vas a saber cuál es la que sirve. ¿Sabe la que sirve? La que te transforma. Amén. La que te dice estás en pecado y tienes que cambiar. Esa manera no le agrada a Dios. Si tú vives para Dios, debes de dejar el pecado y arrepentirte. El Espíritu Santo te tiene que estar transformando cada día. El Espíritu Santo no nos deja de transformar. Amén. Porque cada día Él nos está transformando. Él nos está cambiando. Y debemos de dejar lo que nos cambie. Si tu religión no te transforma, no importa la que sea. Puede ser una iglesia evangélica.
Si no estás siendo transformado, es porque no estás dejando que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Y no estás estudiando la palabra de Dios. Así es que esta es la manera de que nosotros podemos dejarnos ser transformados. Y nosotros podemos servir y enseñar. El número 8, y con esto terminamos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ay, es que es fácil exhortar, ¿verdad? Es fácil exhortar. Pero es difícil ser ejemplo. Ay, porque hay personas que exhortan, pero ejemplo no son. ¿Sabe que hablamos más fuerte con el ejemplo? Amén. Hablamos más fuerte con el ejemplo. Por eso en esta noche debemos pedir al Espíritu Santo. Ay, yo ya no quiero vivir una vida de apariencia. Yo ya no quiero decir que yo te estoy sirviendo a ti y yo no vea cambio en mí. Yo ya no quiero, Espíritu Santo, obra en mi corazón, que yo sea genuina, que yo sí vea que tú me estás transformando, que tú me estás cambiando, que yo estoy creciendo. El que reparte con liberalidad, ay, que no sea tacaño, que no sea mezquino, ¿verdad? El que reparta en grande, dé en abundancia, sea libre para dar. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ah, qué bonito, ¿verdad? Por eso les decía, alguien que busca a Dios y que está conectado con Dios, que conoce el corazón del Padre, nunca va a menospreciar a otro. Nunca va a decir, tú no sirves. Porque tiene el corazón del Padre, de misericordia, tiene misericordia, Amén. Tiene compasión. Y dice, ay, aunque no quiere ese cabeciduro, voy a seguir orando por él. El Señor va a hacer su obra en él o en ella, ¿verdad? Y nosotros podemos hablar con misericordia y compasión. Así es que con alegría. ¿Cuántos dicen, ay, yo tuve misericordia y con alegría? A veces decimos, lo hice por lástima, ¿verdad? Pero no. Y a veces pensamos, ay, sí, pero me costó. No, con alegría, con misericordia, con alegría. Hágalo con alegría. ¿Por qué? Porque esa es la conducta cristiana. Esa es nuestra responsabilidad cristiana, hermanos. Seamos lo que decimos que somos. Vivamos el Evangelio de Cristo, practiquémoslo. No vivamos unas vidas de acuerdo conforme a este mundo, así como Pablo nos está diciendo. Seamos transformados. Mire, cuando usted vive a nivel del mundo, usted no está poniendo a Jesucristo en alto. Cuando usted está desobedeciendo, usted no le está dando gloria a Dios. Pero en cambio, cuando el enemigo ve que usted anda en obediencia, ay, en esa vida santa, en ese sacrificio vivo, el enemigo dice, ay, y el Señor dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos que el Señor esté contento con nosotros, alegre? Amén. Porque Él nos ama, a pesar de cómo somos. Pero ¿cuánto lo amamos a Él? ¿Cuánto lo ama a nosotros? Porque Él nos ama, ¿sabe? No permita que el enemigo le diga algún día otra cosa. Él nos ama. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Lo estamos amando para ser obedientes? ¿Para vivir y darle gloria y honra a su nombre? Que todos vean a Cristo en nosotros, como decía Pablo. Oh, ahora Cristo vive en mí. Pidámosle en esta noche al Espíritu Santo que nos ayude a vivir la vida en Cristo Jesús. Amén. Que nos ayude a vivir la vida en Cristo Jesús.